Gente, buenas noches. Soy el pastor Rubén Noguera. Estoy iniciando la oración de la medianoche eh, con el lema hoy, llegar a tu destino. Estaba mirando el Salmo número 121. El Salmo número 121 es un canto gradual. Los salmos son canciones, ¿no? Son hechas para ser cantadas proclamando justicia, bondad de Dios, alabanza, en fin, conforme el título. Pero hay una serie de salmos, son 150 salmos al todo, ¿no? En el libro de los salmos hay 150, pero hay una serie de salmos del 120 al 134 que son los conocidos como salmos graduales. Son salmos que fueron hechos y que fueron usados para ser cantados en el camino a Jerusalén, ¿no? En algunas Biblias, por ejemplo, dice Salmo de las peregrinaciones. Estos salmos que están del número 120 al 134. Algunas otras versiones dicen cántico gradual. Y hay también otras versiones bíblicas que identifican como cántico de las subidas, haciendo referencia a las subidas a Jerusalén. Cuando el pueblo iba a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo, iba con sus familias, iba cantando por el camino. Esos cánticos, esos salmos, son conocidos como los cánticos de las subidas o de las peregrinaciones o cánticos graduales. Y particularmente el Salmo 121 es uno de los tantos salmos que lo aprendemos desde chicos, ¿no? Desde chicos. Yo, por ejemplo, aprendí el Salmo 121 de memoria, aprendí a orarlo, tenía 8 años, 9, 10 a lo sumo. Y quiero marcar con este salmo una verdad para nuestras vidas. Voy a leérselo en la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy dice: al mirar las montañas me pregunto, ¿de dónde ha de venir mi socorro? Mi socorro vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbale. Nunca se dormirá el que me cuida. No, él nunca duerme. Nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Hay una versión Valera 60, la tradicional, que dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué ve usted cuando lee o cuando escucha este salmo? Yo veo, por ejemplo, una búsqueda de referencia de seguridad.
¿no? El salmista dice, él mira las montañas. Acuérdese que las montañas eran lugares de religión, eran lugares de holocausto, eran lugares de sacrificio, eran lugares de altares. Entonces, cuando él miraba las montañas, él se preguntaba, ¿de dónde vendrá el socorro? Pero él se hacía una pregunta retórica, como que para él se responder, él debería responderse, él debería tener la respuesta para sí. Y él escribe esa respuesta. Mi ayuda vendrá del Señor. Y para que no haya confusión, él dice, mi ayuda vendrá del Señor, el que es creador del cielo y de la tierra. Y ahí, si usted observa, él comienza a hablar una serie de cosas que son propias del camino. Por ejemplo, nunca permitirá que resbales. Nunca se dormirá el que te guarda. Él nunca duerme. Él te cuida. Él te protege. Él es el que está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día. La luna no te hará daño de noche. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. Él protege tus caminos. Él protege tu entrada y tu salida. Todas estas cosas hablan de camino, hablan de un avanzar. Significa, la gente que cantaba este cántico gradual, este salmo, tenía un destino. Salía de un origen diferente, porque cada familia salía de una tierra diferente, de una ciudad diferente, en una época diferente, pero la finalidad y la meta de llegar era la misma. La meta era llegar a Jerusalén. Y el propósito era, en Jerusalén es el lugar donde tenemos que llevar nuestro sacrificio al Señor, tenemos que presentar nuestro holocausto al sacerdote, tenemos que buscar el perdón de nuestros pecados y venir de Jerusalén felices a casa con la redención por haber obtenido el perdón de nuestros pecados. Esa era la meta. Ahora, en el camino, ¿qué se oponía a ese llegar? Mire, los caminos no eran planos ni hormigonados. Habían caminos de pedregullo, habían caminos de montañas, había caminos de valle, había caminos de precipicio. Entonces, una de las cosas que podía pasar en el camino e impedir que alguien llegara a Jerusalén era resbalar y caer. Resbalar, caer, lastimarse, no poder andar. Otra de las cosas que podía suceder en el camino es morir a causa de insolación o de sed. Porque usted sabe, o por lo menos tiene noción, del calor que hace en el desierto de día. Y también es conocida la historia que el frío en el desierto por la noche es una de las cosas más inaguantables que hay. Calor intenso de día, frío intenso de noche. Esos dos factores podrían causar la muerte de cualquier persona que saliera de cualquier lugar con dirección a Jerusalén, haciendo la peregrinación o haciendo la subida, cantando o no cantando los cánticos graduales. Ahora vea, ¿qué otra cosa podía pasar? En el camino desierto hay
víboras, serpientes, hay escorpiones, la fauna del desierto, hay fieras, la fauna del desierto ya es en sí peligrosa para el que anda por él. ¿Qué más podría suceder en el desierto? Podría suceder que gente mala se cruzara con la familia. Bandidos, asaltantes, gente que robaba y lastimaba y dejaba caído. Acuérdese de la historia del buen samaritano y usted va a darse cuenta de lo que podía pasar a alguien que se aventuraba a atravesar el desierto en varios días de caminada con el propósito de llegar a Jerusalén y ofrecer sacrificio. El Señor protegerá en tus caminos tu entrada y tu salida, porque para llegar a Jerusalén, las personas tenían que salir de su lugar. Había una salida. Y para llegar, había una entrada. El Señor te guardará en tu salida y en tu entrada, y en todos tus caminos. Entonces, con todo esto que le digo, el no resbalar, el no caer, el sol no te mate de día, el frío no te mate de noche, las fieras del desierto, los escorpiones, las serpientes, los bandidos, en todo eso habla de búsqueda de seguridad para hacer el camino con la finalidad de llegar donde el hombre se propuso. Él va mirando las montañas, él va cantando, él va hablando con Dios, él va pensando, pero él tiene una meta. La familia que va con él tiene una meta. La mujer que va con él tiene una meta. Los amigos que van con él tienen una meta. Todos ellos apuntan a llegar a Jerusalén para el tiempo de los sacrificios, para el tiempo de la redención, para el tiempo de los rituales en busca del perdón. Y estos salmos del 120 al 134, conocidos como los salmos graduales, eran salmos que se cantaban en ese camino. Ahora bien, quiero marcar la mayor preocupación del salmista cuando escribe este salmo. Él va a salir de un lugar con dirección a otro. Pase lo que pase en el camino, serpiente, león, fiera, gente mala, resbalones, sol intenso, frío intenso, todo lo que podría impedir que él caminara y llegara, apuntaba a un propósito: alcanzar la meta. Y esto, claro que no vamos a Jerusalén hoy, claro que no vamos a ofrecer sacrificio, claro que no vamos a través de un desierto, claro que no vamos a pie. Las cosas cambiaron, la teología cambió, los métodos cambiaron. Y aquello que era sombra ya se hizo realidad hoy. Y nuestro perdón, nuestra redención es a través de Jesucristo. Y de la fe en Él, del creer en Él. Pero aún sigue habiendo en nuestras vidas ese propósito. Tenemos que salir, pero tenemos que llegar. Tenemos una salida, pero esa salida objetiva y apunta a una entrada. Tenemos que salir y tenemos que llegar. Y de la misma forma que en el desierto sucedía eso, y habían muchas cosas, enemigos, animales, que apuntaban al no llegar, hoy existen muchas cosas
que también apuntan a que el hombre no llegue a su meta. ¿Por qué? Porque propósitos de ser salvos, propósitos de ser bendecidos, propósitos de conquistar, propósitos de ser prosperados, propósitos de vivir bien, todos nosotros tenemos. Todos tenemos. Con una idea, con otra, de una forma, con otra, en un tiempo, en otro, pero todos nosotros apuntamos a, vamos a salir de acá para hacer algo y vamos a llegar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no todos llegan? O mejor, ¿por qué la gran mayoría no llega? Porque hay mucha gente que desiste. Aún sabiendo que la salida objetiva al llegar a la meta, hay muchas cosas que trabajan para que aquel que salió desista y no llegue. Aquel que salió desista y no entre. Enfermedades por el camino, accidentes por el camino, enemigos por el camino, asaltantes por el camino, cansancio, displicencia, negligencia, abandono, cambio de visión. Son cosas que en una caminada larga se hacen notorias, palpables, visibles y marcantes. Ahora, dejando un poquito la idea del ambiente del salmista, y eso que yo le dije es una verdad y una realidad, ¿no? Por eso esos cánticos se llaman como se llaman, cánticos de las subidas, cántico de las peregrinaciones, cántico gradual, porque todos apuntaban a que se hiciera el cántico durante el camino para coronar con la llegada a la meta. Ahora, dejando un poquito de lado eso y mirando hacia nuestra identidad profética, mirando hacia nuestro propósito de la salvación, mirando a nuestras metas como persona, como creyentes, como cristianos, como pueblo de Dios, también hoy, aunque no sea un deslocamiento físico, aunque no vuelva a ser una marcha, una caminada, nosotros también tenemos un punto de salida y también tenemos un punto de llegada. Y así como el salir y el atravesar el desierto, el llegar a Jerusalén y el ofrecer sacrificios para que el sacerdote los presentara y aquello objetivaba a la redención, así también nuestro salir y nuestro llegar nos impulsa a vivir el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué gente no vive el propósito de Dios? Porque hay gente que desiste, porque hay gente que no persiste, porque hay gente que se desanima, porque hay gente que se cansa, porque hay gente que se abandona, porque hay gente que es muerta, porque hay gente que es impedida, porque hay gente que es frenada. O sea, también en el mundo espiritual existen una cantidad de factores que te miran y que te dicen no llegas. Ejemplo, Dios te quiere un hombre prosperado, pero tú no vivís eso. No te sentís prosperado. No te sentís una persona próspera. ¿Por qué? ¿Dios mintió? No. ¿Dios es incapaz de hacerlo? No. ¿Usted no quiere ser próspero? No. O sea, usted quiere, Dios no miente, Dios no falla. ¿Y por qué no soy próspero? Porque hay cosas en el camino entre la salida y la llegada que me impiden de vivir el propósito de Dios para mi vida. Vamos a otro. Dios quiere que yo sea feliz. ¿Es verdad? Dios no quiere a su pueblo llorando, quejándose, lamentándose. La Biblia dice que Dios nos creó para que estuviéramos arriba y no abajo.
¿Y por qué hay tanta gente que llora? ¿Y por qué hay tanta gente que se desanima y reclama y se queja? ¿Porque Dios falló? No. ¿Porque Dios se olvidó? No. ¿Porque la gente salió y se entretuvo por el camino? No. ¿Por qué no llega pues? Porque hay gente que desiste en el camino. O sea, así como la marcha en el desierto para llegar a Jerusalén era complicada, exigida y necesariamente quien la hacía tenía que ser fuerte, obstinado, resiliente y no desistir. Así también el propósito para nuestras vidas hoy, cuanto a sanidad, cuanto a prosperidad, cuanto a salvación, cuanto a crecimiento, cuanto a edificación, cuanto a vivir nuestra identidad profética en Cristo, también es un camino largo. También exige esfuerzo, también exige persistencia, también exige entrega, también exige fe, también exige obstinación, también exige esfuerzo, también exige osadía, también exige intrepidez, también exige valentía para que yo viva mi identidad profética. Yo no puedo dejar que la vida me lleve. Yo tengo que alinear mis pasos con la voluntad de Dios. Yo tengo que decidir vivir lo que la palabra dice. Yo tengo que profetizar sobre esa palabra para mi vida. Yo tengo que afirmarme en la palabra y hacer de ella la guía para mis pasos. Tan exigido, tal vez más, que el hecho de caminar por el desierto para llegar a una ciudad, para llegar a Jerusalén. Significa, amado, vivir mi identidad profética. ¿Y qué significa cuando digo eso? Digo, vivir lo que realmente Dios tiene para mí. Si Dios me llamó a ser próspero, ser próspero. Si Dios me llamó a ser feliz, ser feliz. Si Dios me llamó a ser libre, ser libre. Si Dios me llamó a ser vencedor, vivir como vencedor. Claro que en ese camino, en ese proceso, hay obstáculos, como los había en el desierto para llegar a Jerusalén. Pero así como la gente cantaba, iba dribleando dificultades, obstáculos, enemigos, iba contando con el cuidado y la ayuda de Dios. Así también nosotros tenemos que driblear, hacer curvas, afirmarnos en la voluntad del Padre, buscar la ayuda del Señor, resistir al mal y obstinadamente llegar a nuestro lugar, que significa vivir nuestra identidad profética en Cristo Jesús. Identidad profética es lo que Dios dice que yo soy. Mi identidad profética es lo que Dios soñó conmigo. Identidad profética es lo que Dios estableció en su libro para que sucediera en mi vida en el proceso que comenzó cuando yo nací. Identidad profética significa saber que hay aflicciones en el camino, pero estar tan obstinado y tan decidido a llegar que ninguna de esas aflicciones, ataques, golpes, persecuciones, problemas, obstáculos me impidan de llegar. Y no porque el camino se haga blando, no que el camino se va a hacer suave, simplemente contando con la fuerza de Dios, la protección de Dios para llegar
a lo que Él marcó como punto de llegada para mi camino, para mi vida, para mi identidad, para la palabra profética que derivó Él sobre mí. Eso es lo que significa. Entonces, Dios no, cuando Él dice que va a cuidar en el camino, que va a cuidar la salida y la entrada, Él no está diciendo que Él va a matar a tus enemigos, ni que no habrán serpientes, ni que no habrán escorpiones. Él no está diciendo que el camino va a ser llano, tranquilo, asfaltado. No, Él va a estar diciendo que Dios te va a cuidar de todo peligro y que Él va a guardar tu entrada y tu salida y que tú vas a estar arriba y no abajo, que tú serás cabeza y no cola. Significa lo que Dios soñó contigo, porque todo lo que Dios sueña contigo es bueno. Cuando tú lo vivas, vas a estar en el centro de la voluntad de Dios, viviendo la identidad profética que Dios te dio, viviendo el papel que Dios te dio, siendo el protagonista de tu historia, de tu vida, y no viviendo como en un papel de coadyuvante, en un papel secundario. La vida es tuya, la película es tuya, el protagonista tenés que ser tú. Pero para eso, uno tiene que ser obstinado. Vamos a ver qué me ayuda a llegar a mi destino profético. ¿Qué me ayuda a llegar? Creerle a la palabra del Señor. Desear vivir la promesa del Señor. No dejar de congregarme. No impedir que cualquier problemita que surja en el camino me haga parar y me decir pronto, hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque si yo paro y desisto de ir a la iglesia hoy, que queda a 1 kilómetro de mi casa, o a 5 kilómetros de mi casa, o a 10 kilómetros de mi casa, ¿cómo voy a pensar yo en salir de una ciudad en Israel y llegar a Jerusalén atravesando centenas y centenas de kilómetros de desierto? Significa, tenemos que ser un poco más duros de lo que somos. Los cristianos de hoy desmaya fácil. Los cristianos de hoy, el mínimo problema ya se quieren morir. Los cristianos de hoy, el mínimo problema se desalientan, ya paran de orar, ya le dicen a la gente, ya ni sé en lo que voy a creer. ¿Cómo? ¿Cómo no sé en lo que voy a creer? ¿Cómo no sé si seguir o parar? ¿Cómo no sé si más lo que hago? ¿Cómo no sé si creo o no creo? Pero son los cristianos de hoy. Son los cristianos que por la mínima cosa paran, por la mínima cosa dejan de orar, por la mínima cosa no cantan más, por las mínimas cosas ya piensan en morirse. La gran mayoría de los cristianos de esta época, de esta edad, de esta modernidad, son cristianos flojos. Cristianos fuertes eran los que enfrentaban a los leones en la arena y se reían cuando estaban siendo comidos. Eran los cristianos que antes de ser expuestos a los leones para ser comidos, ellos oraban toda la noche agradeciendo a Dios.
No piense que pasaban toda la noche pidiendo para ser librados. Agradecían a Dios por tener la honra de morir por su fe. Cristo habla de eso, Él dice, bienaventurados son ustedes cuando ustedes son perseguidos por causa mía. En los primeros años de la iglesia primitiva, luego de la subida de Jesús al cielo, cristianos eran perseguidos, cazados, aprisionados, lanzados a los leones en la arena, con todo un pueblo a la vuelta. Todo un pueblo a la vuelta, vibrando y alegrándose y festejando cuando el león arrancaba un brazo, arrancaba una mano, arrancaba un pie. Algunos cristianos eran lanzados a la arena con sus bebés. Y los cristianos tomaban la decisión de enfrentar al león y dejarse comer para ver si saciado el león no atacaba al bebé. Esos eran cristianos. Usted no escuchaba a un cristiano de esa época decir ya no sé en qué creer. En la noche anterior a la fiesta en la arena, con toda Roma en el Coliseo a la vuelta, ellos agradecían al Señor diciendo, Señor, si tengo que morir, si es mi mañana de mi sacrificio, gracias por permitirme morir por creer en ti. No le estaban diciendo a Cristo, no me vas a salvar, ya ni sé en qué creo. Estaban diciendo, gracias por permitirme morir como un perseguido a causa de ti. Es una honra que me casen, que me metrallen, que me perforen, porque soy cristiano, porque tengo Biblia, porque creo en Jesús, porque digo que Jesús es mi Salvador. Esos eran cristianos. Ellos vivían un milagro hoy y mañana, a la hora de la oración, estaban en la iglesia de nuevo, ¿sabía? Vivían un avivamiento hoy y mañana a las 3 de la tarde estaban entrando al templo para orar. Qué diferente hoy, ¿no? Hoy la gente va al culto, si tiene una impartición fuerte, se toma una borrachera de Dios y pasa una semana sin ir a la iglesia. Estoy bien, ya recibí bastante el miércoles pasado. Ya estamos llegando al domingo de la semana siguiente. Y ahí la persona comienza a decir, bueno, me estoy secando, este domingo voy a tener que ir. Qué diferente era antes, cuando la gente no se contentaba con poco de Dios. No se contentaba con ver un milagro. No se contentaban con escuchar a Pablo predicar 3, 4, 5 horas. Mañana estaban de vuelta. Imagínense si yo o cualquier pastor hoy predicara 3, 4 horas. Una prédica de domingo, 4 horas, imagínense. Todo el mundo se dormía. La mayoría de la gente se iba. Hacían como el Eutico, ¿no? Allá en el Nuevo Testamento, se durmió y se cayó de la ventana. Se murió. Entonces, yo digo, qué diferente eran los cristianos.
Y le digo la verdad, cuando miro episodios, y yo soy mucho de leer esos libros que cuentan historias personales de la época de Jesús, historias recopiladas de la época de Jesús, donde familias enteras fueran comidas por leones, y las historias transcriben parte de la oración de esa gente, entregando su alma, su espíritu, su mente, su corazón, su cuerpo a Cristo, porque sabía que el león lo iba a comer mañana. Ya hablé bastante. Vamos a orar. Mi oración hoy es: Dios, no me permitas desistir en el camino sin vivir mi identidad profética. No permitas que yo tenga la salida, pero no llegue a la entrada. No permitas que yo me abandone, me canse, desista. No permitas, porque yo voy a perseguir hasta llegar a ser todo lo que tu palabra dice que yo soy. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, el otro día hablábamos contigo y decíamos, en estos 14 años de MBC, hicimos alrededor de 400 bautismos. ¿Dónde está esa gente? Algunos se murieron, pocos, físicamente. Muchos desistieron de la fe, se volvieron mundanos, se volvieron perversos, abandonaron la fe, se volvieron carnales, se perdieron. Muchos. Y la verdad que cada vez que bautizo gente, 8, 10, 12, 14, siempre pienso, ¿hasta cuándo iremos juntos? Porque yo tuve personas que se bautizaron y ni volvieron a buscar el diploma del bautismo. Duró tan poco la vida cristiana que desaparecieron. No permitas que yo desista sin llegar a la puerta de entrada. No permitas que mi pueblo desista sin vivir todo lo que tú tienes para nosotros. No permitas que los escorpiones del camino, que las serpientes del camino, que las fieras del camino nos impidan de llegar a nuestra meta, de glorificar a tu nombre en nuestra vida, de vivir la santidad de tu palabra en nuestro corazón, de ser llenos de tu Santo Espíritu hasta que rebose nuestra copa y se derrame. No permitas que la fe en nuestro corazón muera, no permitas que el fuego se apague, no permitas que la pereza, la dificultad, la negligencia de congregarnos, de leer Biblia, de orar, de ayunar, venga a matarnos. Pon esa hambre que fue colocado en mi corazón. Yo leo esto todos los días yo aprendo, todos los días yo descubro algo, todos los días yo busco una revelación de un rema para mi vida. Señor, que mi iglesia tenga esa hambre, que mi iglesia tenga esa sed. Señor, que nada, ni el león, ni el dragón, ni el escorpión puedan frenar
el fluir del río de la adoración. Nacimos para adorarte. Tu palabra dice que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Pero lo primero que perdemos cuando estamos en problemas y en aflicciones son las ganas de adorarte. Padre, que no nos quedemos por el camino. Toda vez que Jesús salió de un lugar para ir a otro, Él llegó, enfrentó tormentas, atravesó mares, dribló vientos, peleó con tempestades, pero Él llegó a la playa del otro lado. Él alcanzó su meta. Jesús vino al mundo a salvar lo que estaba perdido. Él salvó lo que estaba perdido. Vino a traer descanso al cansado. Él dio. Vino a colocar paz en nuestro corazón. Él colocó. Vino a sembrar fe. Él sembró. Vino a ser el autor de nuestra fe. Él fue. No permita, Señor, que nosotros seamos los cristianos que no llegamos, que nos abandonamos, que desistimos, que nos cansamos de todo, que un día estamos llenos con nuestra copa y el otro nos estamos muriendo, parece que tenemos cubierta agujereada. No permita, Señor, que seamos contados entre los que ya no cuentan. No permitas que se enfríe nuestro corazón, que nuestra fe decrezca, que nuestra visión se pierda. No permitas que nos conformemos con menos de lo que tú tienes para nuestras vidas. No permitas que la enfermedad sea tropiezo. No permitas que el cansancio, que el calor, que el frío sean tropiezos. No permitas, Señor, que nuestros hijos vean en nosotros padres que se desaniman. No permitas que vengamos a ser malos ejemplos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Al contrario, que ellos vean en sus padres y en sus abuelos gente de fe, gente que cuando tiene problema oraba, gente que cuando tiene problema profetizaba, gente que cuando tenía problema desafiaba las tinieblas, confrontaba el mal. Gente que cuando recibía el mensaje de Dios que iba a haber guerra en la madrugada, cuando el diablo se arrimaba a su casa, el cristiano ya estaba con la ametralladora en mano metiendo bala y declarando que el diablo en mi casa no entra y lo mío, diablo, no toca. Que podamos ser ejemplos. ¿Cómo fuiste tú, Señor, ejemplo para nosotros? Que la resiliencia no sea solo una palabra difícil que algunos usan, sin un significado práctico, sin una consecuencia práctica. Que seamos cristianos que salen de un lugar para llegar al otro, pero son cristianos que no se quedan por el camino. Padre, yo te pido que esta noche, mientras dormimos, porque tu palabra dice que tú das a los tuyos mientras ellos duermen, que esta noche, mientras dormimos, tú plantes en nuestro corazón todo lo que debe haber ahí dentro. Que tú pongas el vallado que debe ser colocado, que tú pongas la fuerza, la osadía, la intrepidez, el temperamento de guerra, el brazo fuerte, que tú prepares nuestras vidas para guerra, para enfrentar el camino y para atravesar mares y llegar a donde tenemos que llegar. Señor, que ninguno desista. Que ninguno muera en la fe, pero que ellos puedan caminar con nosotros mientras nosotros vivamos, alcanzando un buen testimonio de ser un buen soldado de Cristo. Señor, yo bendigo a cada persona que ora conmigo en esta noche. Yo bendigo a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y yo declaro
sobre ellos una unción de osadía, de intrepidez, de valentía, declarando que ellos son cristianos que salen y llegan, que dicen y hacen, que buscan y encuentran, que golpean y abren, y que van a llegar a su destino profético. En el nombre de Jesús, reprendo toda artimaña del diablo. Reprendo toda arma forjada contra mi gente. Declaro sobre la iglesia del MBC la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y declaro que nuestro destino es Cristo, en la Jerusalén celestial, donde vamos a vivir. Y no habrá brujo, no habrá tormenta, no habrá diablo que pueda impedir de que lleguemos a lo que tenemos que llegar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, Jesús. Muy bien, que el Señor te bendiga, que esta sea una noche de paz, de descanso. Yo me voy a dormir, me tengo que levantar muy temprano, estoy en una zafra terrible de trabajo. Hoy me fui a las 6 y mañana me tengo que ir también a esa hora. Me queda poco tiempo para dormir. Que el Señor te bendiga, te dé descanso, refrigerio para tu alma, bálsamo para tu corazón y que te haga uno de esos cristianos que no desisten, aunque llueva piedra. En el nombre de Jesús. Paz del Señor. Nos vemos.